tras el rechazo de la rendición de cuentas, ¿es necesario declarar la emergencia como en otros municipios? Esta es la consigna, si se quiere, la forma que planteamos los términos y las condiciones que estamos viviendo o dando a conocer. ¿Existe una crítica situación financiera? Sí. ¿Esa crítica situación financiera es normal de nuestro distrito o de la región? No, la región también está incluida. Pero el rechazo a la rendición de cuentas del 2025 es pura y exclusivamente del distrito de Necochea. Y aquí es donde la importancia de que el déficit fiscal y el aumento preocupante de la deuda pública tiene que tomarse en cuenta. Algunos dirán porque no tiene mayoría en el Consejo Deliberante, algunos tomarán estas acciones por la política en sí y tratar de sacar provecho, pero tenemos que tener otra mirada. Es lo mismo que pasa en otros distritos. Porque uno se podría preguntar, Tandil, Lobería, Tres Arroyos, ¿sufren asfixia económica como la de Necochea? Porque la asfixia económica puede ser de origen nacional, no hay más fondos para obra pública. De origen provincial, no hay más fondos para determinados hechos, o como consecuencia de que la economía está sufriendo una disminución en la recaudación de impuestos nacionales, impuestos provinciales y por ende de tasas municipales. Hay informes que ya está aumentando la recaudación, pero hace menos de un mes. Y todavía en las cuentas de los municipios y de las provincias no se ve. Por eso podemos llegar a decir, sí, pero volviendo al origen, la crisis nuestra es desde el 2025, con más de 10.000 millones de pesos de endeudamiento. La caída de las tasas, la recaudación, el recorte que decimos a nivel nacional y provincial. Y esto genera, ofrece o nos da a entender que hay dificultades en la gestión política y económica de ¿quiénes? De los gobiernos locales, llámese los municipios. La situación afecta, obviamente que afecta. Se habla de montos millonarios. En Tandil se habla de 5.000 millones de pesos, porque no llegaron los fondos prometidos para obras nacionales. Pero ya hace más de 2 años suman estos importes. 2.803 arroyos, también por la misma situación. Ayacucho en similares conceptos y Lobería, que depende del 70%, depende de la coparticipación, también encontró números negativos tras el recorte que se está viendo. Aunque hace 2 años que se viene hablando del tema, pero la realidad está ahora enfrentándose en cada uno de los municipios. San Cayetano, lo dijo el otro día el intendente, denunció que hay medidas nacionales que generan situaciones complicadas, por ejemplo, en medicamentos. También habló de la crisis, ya que los vecinos no pueden pagar las prepagas o la salud privada, ¿y a dónde recurren? Al sector público, salud, por supuesto. Y los programas de reducción de envíos nacionales y provinciales, también lo cuenta Lobería. Es decir, estamos relatando una realidad que no escapa no solo a nosotros, sino a la región. Ahora, acá, ante esta situación, y en el caso de Necochea de venir con una deuda de más de 10.000 millones de pesos a la fecha, palabras de
de quien es de Hacienda ante los concejales, pero 8.000 y pico son ya deudas de el déficit del 2025, y de ahí pasamos a 10.000, es decir que ya este año comenzamos con un aumento del déficit que venimos arrastrando. O sea, que hay que decirnos, estamos ante la presencia de hechos preocupantes. Tres Arroyos ya tomó la decisión, como es casi imposible la ejecución de proyectos de infraestructura. Directamente la ecuación financiera los ha afectado y ya dejaron de tener en cuenta cualquier tipo de obras, incluso las municipales. Lobería también ha limitado, y salvo aquellos proyectos, si se quieren, menores, mediante la administración propia, fondos municipales y los programas de autoconstrucción, porque el resto está paralizado. Y la emergencia administrativa, para enfrentar la, si querés, asfixia, crisis financiera, te doy un dato, o varios datos. Emergencia económica. El intendente de Tapalqué declaró la emergencia. Atención, timbre para 56, la calle 56. El intendente de Tapalqué declaró la emergencia y redujo su propio sueldo un 30% para garantizar el pago de salarios a empleados y proveedores. Hasta ayer, en el orden local, creo que los funcionarios políticos no habían comprado. No sé los concejales. Recortes salariales. Otros municipios tomaron esta decisión. El distrito de Saavedra y Guaminí optaron por recortar sueldos de funcionarios y trabajadores públicos ante la falta del presupuesto. Bueno, algo parecido era en Villa Gesell. Déficit operatorio, te dicen otro de los subtítulos. Municipios como Rauch, que históricamente tenían las cuentas ordenadas, comenzaron a enfrentar déficit operativo y el mismo concepto de lo mismo. Finalmente, hay distritos como el nuestro, más allá de calificar las actitudes y de echarle la culpa al gobierno nacional, o cierto o no cierto, con la desaparición de sus obligaciones de inversión. Sí, pero de fondos anteriores. Bueno, cuando uno pregunta dónde están los 500 millones del chiquero, todos miran para otro lado. Los municipios que no tomaron nota de esta situación genera este tipo de hechos. Por eso uno, cuando lee que Ayacucho, Rauch y Tandil han no solo describir la situación como asfixia, estado crítico, etcétera, sino que están pidiendo en forma formal emergencia. En los términos parecidos al Tapalqué. Todavía no sabemos si los intendentes de Ayacucho, Rauch y Tandil han disminuido sus propios salarios. En Benito Juárez se aprobó un presupuesto 2026 que prioriza la sostenibilidad financiera ante la situación real vivida en todo el país. El déficit fiscal que tienen los municipios, los consejos liberantes, son parte o no de que estas circunstancias se generen. Pero se ha dado una voz de alerta ante el aumento de la deuda municipal desde el 2025 y las fuertes críticas a la gestión y a la transparencia ha motivado el rechazo. El desequilibrio fiscal es un hecho y financiero. 8.000 millones a 10.000, de acuerdo a las cifras comprometidas
por Hacienda del municipio. Actualmente, ante esta circunstancia, ¿qué se pueden pedir? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo, el estado de las calles, de los caminos rurales, y así dar a conocer la playa de Camiones, si querés. ¿Cómo lo podemos decir? En un estado de devastación, calamitoso. ¿Cuál es el adjetivo que le deberíamos dar a la triste realidad? Hay lugares, que ayer lo decía Maximiliano, mientras hubo partidas como la Secretaría de Gobierno de Necochea, donde aumentaron un 82% los ingresos, otras áreas, planeamiento y señalización 2025 fue 0 pesos, 0 pesos. Realmente la desviación de fondos, la falta de una agenda concreta, de una planificación y la discrecionalidad del uso de lo presupuestado para vaya a saber qué fondos y fines determinados. 21.000 millones de pesos fueron gastados en cuestiones distintas a las previstas originalmente. 21.000 millones de pesos. O sea, ¿para qué se hizo el presupuesto? ¿Sirve para algo si después no se cumple ni en los montos ni en las acciones? Realmente algo hay que tomar en cuenta, porque la realidad nos está superando. La triste realidad nos supera. Es necesario, indispensable, que estos temas se tomen, se aborden. ¿Cuáles son los temas que se deben abordar? De declarar la emergencia del distrito de Necochea. Pero con esa emergencia, la disminución de los gastos superfluos, por un lado, y si es necesario, como otros municipios, de la parte política. ¿Se podrá? Bueno, esta es la pregunta que hicimos, la respuesta no la tenemos. Está de parte de los funcionarios, lisa y llanamente.